Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Rufus bostezó y levantó la cabeza del suelo donde estaba echado. Cindy y Steve tenían los ojos pegados al televisor. Era hora de que él tomara un poco de aire fresco y atendiera sus necesidades. En la cocina, usó su pata para abrir la puerta trasera. Le encantaban esas nuevas manijas de palanca que Steve había instalado en toda la casa. Le permitían abrir las puertas él mismo para salir cuando la naturaleza lo llamaba. Después de que Steve lo viera realizar esa astuta maniobra, estaba completamente a favor. Dejaban la puerta trasera sin llave para que él pudiera salir a hacer sus necesidades cuando lo necesitara, sin que ellos tuvieran que abrirle. En la terraza, aspiró profundamente los aromas que flotaban en la suave brisa. Había mensajes en ese aire fresco que le contaban lo que sucedía alrededor del vecindario. Todos sus amigos estaban más abajo en la cuadra. Podía olerlos y escuchar débilmente los ladridos y aullidos mientras charlaban. Era hora de ir. Saltó la cerca trasera como si no estuviera allí, haciendo de las negativas de Steve a los vecinos sobre que la cerca era demasiado alta para saltar, una mentira. Al saltar la siguiente cerca desde el medio de su jardín de rosas, sus patas cavaron profundas surcos en el suelo, fuente de su continua frustración. Saludó a sus amigos con un ladrido cortés, y se acomodó mirando alrededor del grupo para ver quién estaba presente. Era el grupo habitual de acompañantes, todos concentrados en discutir los acontecimientos del día y quién hacía qué. Como siempre, la conversación pronto derivó en discutir sobre sus humanos y las dificultades continuas para entrenarlos adecuadamente. Roy, un border collie y el más inteligente del grupo, sacó a relucir su teoría ya desgastada. No pueden oler, no pueden hablar, balbucean tonterías. No importa cuántas veces intento que mi humano hable correctamente. Insisten en hacer ruidos tontos de vuelta hacia mí, dudo que mejoren alguna vez. Rufus tuvo que estar de acuerdo. A menudo le había mostrado a Steve cómo sostener su boca cuando hablaba, pero parecía inútil. No hacía mucho esfuerzo por responder y las pocas veces que se acercaba, su acento era atroz. Peor que los pugs, cuyos hocicos cortos los hacían apenas inteligibles. Cuando intentaba algo, a menudo eran solo ruidos sin sentido. Rufus había perdido toda esperanza de obtener alguna palabra inteligente de él. Dulce como era Steve, Rufus estaba seguro de que estaba algo tocado de la cabeza y no muy brillante. Sin embargo, todo el grupo estaba de acuerdo en que los humanos tenían una increíble conexión con el gran hacedor de huesos en el cielo. Roy, el collie, tenía su propia teoría al respecto. El gran hacedor de huesos bendice a los humanos con esos increíbles huesos, para que nos quedemos con ellos y los ayudemos en sus miserables vidas. Sin nosotros, estarían indefensos y desaparecerían. Todos asintieron con la cabeza, entendiendo. Era obvio, los humanos los necesitaban para sobrevivir. Los huesos eran solo su recompensa celestial en la tierra para mantenerlos conectados, ayudando a esas pobres criaturas. Una vez que el chisme habitual se agotó, era hora de volver a casa. Saltando entre las rosas del vecino, se detuvo y luego dejó caer sus excrementos alrededor de las raíces de una planta de aspecto frágil. La pobre necesitaba fertilizante para ayudarla a crecer. Sabía que los vecinos apreciaban sus esfuerzos, pero les tenía lástima. Sus caras rojas y puños agitados en el aire eran una reacción obvia a su frustración por no poder hablar correctamente, para agradecerle por ayudar con su jardinería. Él era amable cuando los veía hacer eso, ladrando de vuelta y diciéndoles que, a pesar de sus impedimentos del habla, entendía su gratitud. A menudo venían después, tocando el timbre y expresando su agradecimiento a Steve por los esfuerzos de Rufus en su jardín. Sabía que estaban impresionados por su éxito en cuidar sus rosas. Podía oírlo en sus voces emocionadas yendo y viniendo. Tumbado en el porche trasero escuchando sus ruidos, se propuso redoblar sus esfuerzos para ayudarles a tener las mejores malditas rosas del vecindario. Era lo menos que podía hacer por gente tan amable. Sentada en la mesa de la cocina, Cindy sorbía su café. Ya había alimentado a Steve y lo había enviado al trabajo y ahora estaba relajándose. Él ganaba mucho dinero, así que ella no necesitaba trabajar. Sin embargo, estaba aburrida, sin nada planeado para el día. Su teléfono emitió un pitido con una notificación. Su aplicación estaba pidiendo permiso para actualizar. Miró la pantalla, debería eliminar la aplicación. Desde que se casó con Steve hace 3 años, no la había usado. Una mujer casada no debería estar en una aplicación de citas. La curiosidad la hizo aceptar la actualización y cuando terminó, la abrió. Él apareció. Lo recordaba de hace 3 años, poco antes de casarse con Steve. Él le había dado un me gusta un día y ella solo pensó, ¡qué guapo! Desde entonces había actualizado su foto, y sí, era aún más atractivo que antes. Jadeó al ver esa barra azul cruzar la parte superior, él acababa de darle otro me gusta. ¿Cómo era eso posible? Solo había estado en el teléfono unos segundos. Los me gustas solo duraban un día. Debieron aparecer en las aplicaciones del otro en el instante que ella se conectó.
Atónita, su dedo deslizó hacia la derecha antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Sintió un nudo en la garganta y su cuerpo se erizó. Había coincidencia. No podía, no debía. En el patio trasero, Rufus estaba durmiendo al cálido solo una hora después cuando sonó el timbre. Oyó voces en la casa y luego silencio. Un rato después, Cindy empezó a hacer ruidos extraños. Curioso, entró en la casa y echó un vistazo a los zapatos junto a la puerta principal. Inmediatamente repugnado, retrocedió en shock. ¡Puaj! Gran hacedor de huesos. ¿Es que esta persona no sabía nada de cuidado de los pies? El zapato olía. Incluso los cachorros se mantenían más limpios que esto. Podría ayudar al amigo de Cindy, mostrar a quien fuera cómo cuidarse. Se dirigió al dormitorio donde una Cindy ruidosa saltaba arriba y abajo encima de su nuevo amigo. Tenía la cabeza echada hacia atrás y parecía feliz. Rufus la había visto hacer ejercicio así con Steve, era bueno que se cuidara. Pero, como podía soportar ese pie apestoso, era imposible ignorarlo. Se acercó y observó al culpable saltar arriba y abajo, hasta que captó el ritmo. Luego se inclinó hacia adelante y lamió largamente la cosa fétida. Podía hacer esto, podía ayudar. El pelaje de Rufus se erizó ante el enorme chillido que estalló. Inseguro, retrocedió justo a tiempo para ver al sorprendido nuevo amigo de Cindy lanzarse hacia arriba, enviando a Cindy volando por el aire, cruzando la cama y cayendo al suelo. Chocó contra la cómoda con un fuerte gemido. De repente, el silencio se apoderó de la habitación. Sintiendo que algo no estaba bien, Rufus salió corriendo y se echó al sol. Voces gritando surgieron en la casa, y oyó como la puerta principal se cerraba de golpe. Un coche arrancó su motor y se alejó a toda velocidad. Poco después, el coche de Cindy arrancó y se fue. Rufus yacía allí, reflexionando sobre los extraños acontecimientos. No podía creer que su amigo fuera tan resistente a aprender sobre el cuidado personal. No es de extrañar que oliese tan mal. Bueno, el pie maloliente se había ido, no había nada que pudiera hacer al respecto. Era hora de una siesta canina. Se estiró en el calor del sol y se quedó dormido. Escuchó a Cindy regresar un par de horas más tarde, se estiró bostezando. La puerta trasera se abrió de golpe y Cindy apareció mirándolo fijamente. Rufus movió la cola en señal de bienvenida, pero la expresión en su cara no indicaba felicidad. Su cola se detuvo lentamente. Ella no lucía bien, su piel estaba pálida y tenía un gran moretón púrpura en la frente. Casi parecía como si, parecía como si alguien hubiera trazado una pequeña línea de ida y vuelta sobre el moretón. ¡Qué curioso! Aún más curioso era ver los objetos metálicos a cada lado de un dedo, con una venda blanca envuelta alrededor para sostenerlos. Madre mía, ¿qué se habrá hecho mientras estaba fuera?, se preguntó. En momentos como este deseaba poder hablar con Steve. Quizás Steve no debería permitirle salir sola si se lastimaba así cuando dejaba la casa. Obviamente, tan lento de mente como era Steve, Cindy era peor. Sacudió la cabeza consternado. A veces se preguntaba si todos los huesos del mundo valían la pena para cuidar a estos humanos. Cindy giró y se alejó bruscamente hacia la casa. Pensando que probablemente era mejor mantenerse alejado de ella cuando estaba enojada, Rufus se acomodó y volvió a dormir. Steve parecía muy emocionado cuando llegó a casa esa noche, hacían ruidos entre ellos que sonaban chistosos. Rufus tomó suavemente la mano de Steve con la boca. ¿Qué está haciendo?, preguntó él a Cindy. No tengo idea, respondió ella. Rufus lo llevó hasta la puerta principal. Sacudió su hocico intentando decirle a Steve que no la dejara salir más, no era seguro allá afuera. Steve parecía no entenderlo. Rufus finalmente se rindió, desconsolado. Solo podía esperar que Cindy sobreviviera por su cuenta. Inspirado, decidió que pediría ayuda a sus amigos para intentar mantenerla a salvo. Hablaría con ellos esa noche antes de pasar un rato de calidad en el jardín de rosas. Cindy se levantó tarde la mañana siguiente. Se despertó sintiéndose mejor y se revisó la cabeza golpeada en el espejo. Las compresas de hielo de la noche anterior habían reducido la hinchazón. El médico le había dicho que volviera en unos días para quitarle los puntos. No creía que la herida dejara cicatriz. Sin embargo, su dedo roto tardaría más en sanar, hasta 3 semanas. Maldijo a ese maldito perro, aunque no tenía idea de lo que había pasado. Había estado inconsciente por un tiempo. Su ligue había gritado cuando ella recobró la conciencia y se había ido sin decirle por qué. Ciertamente, la sangre que goteaba por su cara no debía haber sido muy atractiva. Su piel seguía pálida, tal vez debería salir a caminar y tomar un poco de sol. Alejarse de ese maldito Rufus. Si no fuera porque partiría el corazón de Steve, llevaría a Rufus en coche y lo dejaría a cientos de kilómetros de distancia. Preferiblemente en una zona salvaje donde algo grande y hambriento se comiera al maldito perro. Rufus era el perro de Steve, lo había obtenido cuando era un cachorro, antes de conocer a Cindy. Le tomó unos minutos darse cuenta de que la estaban siguiendo.
En poco tiempo, se encontró rodeada por una pandilla de una docena de perros, que paseaban casualmente junto a ella. Si ella giraba a la izquierda, ellos también. Si giraba a la derecha, ahí estaban. Vio a un chico guapo, pero cruzó la calle manteniendo un ojo avizor en los Doberman gemelos que la seguían a 3 metros de distancia. Asustada, se dirigió a casa. La siguieron hasta la puerta y luego se sentaron en círculo mirando la casa. Ella los miraba a través de la ventana delantera, pero ellos no se iban. Se sintió como en un episodio de la dimensión desconocida. Abrió la puerta principal y salió. Los dos Doberman avanzaron gruñendo hasta que ella cerró la puerta apresuradamente. ¿Qué demonios? Deambuló por la casa un par de horas antes de que los perros desaparecieran. Aún sintiéndose aburrida, abrió su aplicación de citas de nuevo. Deslizó el dedo hacia la derecha en un par de chicos guapos, y finalmente se encontró con otro me gusta. Se sintió excitada al mirarlo. Deslizó el dedo y pronto estaban chateando. Enmarcada por la ventana de la cocina, Cindy tomó un sorbo pensativo de su café, observando a Rufus perseguir a una ardilla por el jardín. Le tomó unos minutos darse cuenta de que no era en serio. La ardilla no corría tan rápido como podía y cuando hacía giros repentinos, Rufus fingía tropezarse consigo mismo. Finalmente, la ardilla tomó un giro de 90 grados y saltó sobre la cabeza de Rufus, lanzándose al árbol donde le chillaba a Rufus como si le estuviera dando una charla. Rufus se sentó al pie del árbol, moviendo la cola y ladrando emocionado. La ardilla arrancó un cono de la rama y se lo lanzó a Rufus, quien rápidamente lo recogió y corrió alrededor gruñendo y ladrando. Lanzando el misil ofensivo al aire, el pastor lo atrapó con sus mandíbulas, sacudiéndolo en su boca y gruñendo. Habiendo sometido valientemente a la feroz criatura del cono, lo escupió y ladró 2 veces desafiándolo a atacar de nuevo. Con la criatura yaciendo quieta y sin respuesta alguna, se pavoneó hacia el árbol solo para que la ardilla saltara sobre él. Eso hizo que Rufus comenzara a girar en círculos, ladrando locamente como si persiguiera su cola. Una ardilla parlanchina, con la cola erguida, se aferraba a su espalda sosteniéndose como un jinete en un rodeo. Rodaron tumbándose de un lado a otro, antes de finalmente calmarse y acurrucarse juntos para dormir la siesta. Cindy, sonriendo, tomó otro sorbo de su café. Su jugueteo era adorablemente lindo, ojalá lo hubiera grabado en vídeo. Seguramente Rufus no había tenido la culpa ayer, debió haber reaccionado de más. Después de todo, solo era un perro tonto, lo que pasó no pudo haber sido deliberado. Sonó el timbre y ella fue a recibir a su nuevo invitado. Rufus se agitó al oír el timbre. Molesto, el amigo ardilla charloteó al ser perturbado de su siesta, pero el perdón fue fácil. Rufus era un buen amigo que había atrapado al gato del vecino acechando a Ardilla. Con unos cuantos mordiscos de sus mandíbulas, dejó claro que si el gato tan siquiera miraba a Ardilla o al amigo ratón, que vivía en la esquina del jardín, sería el nuevo juguete masticable del mes de Rufus. Un felino húmedo y resbaladizo había cojeado alejándose para nunca más aterrorizar el jardín. Rufus estaba curioso, le debía a Cindy por ayer. No había ido bien. No estaba del todo seguro por qué, pero definitivamente haría un mejor esfuerzo para saludar a sus invitados. Estaba decidido a mostrarle lo amigable que podía ser con esta nueva persona. Quizás todos podrían corretear por el patio trasero después, eso sería genial. Especialmente si Steve llegaba temprano. Rufus estaba casi mareado, pensando en toda la diversión que los 4 podrían tener. Se dirigió hacia adentro. Encontró los zapatos junto a la puerta principal. De ellos emanaba un delicioso olor orgánico, penetrante, agudo y lleno de promesas. Este sería alguien a quien disfrutar. Mucho mejor que aquel último perdedor, este sí que se cuidaba mejor. Animado, Rufus fue en busca de los dos, deteniéndose en la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta, y podía oír los ruidos y los chirridos de los resortes de la cama. Asomó la cabeza para mirar, Cindy estaba arriba haciendo ejercicio otra vez. Rufus escuchó los gemidos de su invitado, ¿sonaba hambriento? Sí, eso era, el pobre parecía hambriento, él tenía justo lo que necesitaba. Que estuviera hambriento era algo que podía resolverlo. Se dirigió al exterior y miró a su alrededor. Allí, no. Allí, no. Miró por encima de la valla, allí, sí, perfecto. Se lanzó sobre la cerca de un salto y comenzó a cavar en el jardín de rosas. Una planta salió volando. Sabía que le perdonarían por eso, había hecho tanto para poner su jardín en orden para ellos. Y el amigo de Cindy era importante. Ahí estaba, se detuvo por un minuto abrumado por la admiración de su creación. El hueso era increíble, la carne estaba tan sazonada que casi goteaba. Las larvas pululaban sobre él, ocupadas ablandándolo, y sus glándulas salivales se inundaban anticipando los sabores increíbles por venir. Esas pequeñas criaturas blancas añadían tanto a la jugosidad y el sabor. Si Miguel Ángel hubiera sido lo suficientemente inteligente como para pintar huesos, Rufus sabía en su corazón que esta sería la obra maestra que habría elegido,
Nunca se había visto un hueso más deseable. El gran hacedor de huesos en el cielo estaría orgulloso de sus esfuerzos. Voló de vuelta sobre la cerca de un salto y se dejó entrar en la casa. Casi se desvió y tomó el hueso para sí mismo, estaba tan sabroso. Pero tenía una misión y los invitados de Cindy eran importantes. Husmeando en el dormitorio, se alzó sobre la cama con sus patas embarradas. Cindy y su invitado, ambos gimiendo, tenían los ojos cerrados. Esperó hasta que el hambriento tuviera la boca bien abierta y se inclinó sobre él, dejando caer ese delicioso bocado. Rufus tembló de deleite, su amigo estaba a punto de recibir un delicioso festín. Su invitado podría masticar un poco, tal vez dejar que Rufus tomara un poco. Incluso Cindy podría unirse, todos podrían ser amigos. Hubo un silencio por un segundo. Luego un rugido ensordecedor cuando su amigo se enderezó de un salto y escupió ese hermoso hueso. Horrorizado, Rufus vio como su divina creación volaba por el aire, el borde afilado del hueso golpeando la nariz de Cindy. Su invitado se lanzó hacia arriba, volteándose sobre todas las cuatro patas, vomitando sobre las sábanas y el edredón. Cindy fue arrojada hacia atrás desde el final de la cama, cayendo al suelo con un quejido doloroso. Su invitado corrió hacia el baño donde Rufus pudo escucharlo hacer gárgaras y escupir agua, emitiendo sonidos groseros entre medias. Rufus no podía creer los increíblemente malos modales que había mostrado este invitado. Así que recogió el hueso abandonado. Con tremenda dignidad, cabeza y cola en alto, se llevó de vuelta al árbol para disfrutar el bocado él mismo. Estaba disgustado, el agradable olor de sus zapatos lo había engañado por completo. Unos minutos después, se escucharon voces fuertes yendo y viniendo. Luego la puerta se cerró con un estruendo más fuerte de lo que Rufus había escuchado antes. Un rugido de motor y los neumáticos chillaron por la calle. El odiador de huesos obviamente se había ido. La cara de Cindy se mostraba en la ventana de la cocina mirándolo con furia. Se acobardó sabiendo que las cosas no habían salido bien de nuevo, y no tenía ni idea de por qué. Pensó en ofrecerle el hueso. Tal vez no, la primera oferta no había sido bien recibida. Bueno, era su pérdida. Su boca baboseaba frente a esta divina mezcla frente a él. Decidiendo que no estaba del todo descontento con el resultado, comenzó a masticar, saboreando cada delicioso bocado. Cindy estaba de mal humor, su nariz se había hinchado y los bordes de sus ojos ya estaban poniéndose negros. Se había golpeado la parte trasera de la cabeza, y tenía un dolor de cabeza intenso a pesar de haber tomado varias aspirinas. ¡Maldito perro! Ella no estaba del todo segura de lo que había sucedido, solo que había un hueso y un chico muy molesto, que la había regañado severamente antes de salir por la puerta y salir chillando. Esperaba que los vecinos no hubieran relacionado el auto con su casa. No quería que Steve fuera interrogado con preguntas incómodas. Le llevó horas lavar las huellas sucias de patas y el vómito de la cama y las sábanas. Finalmente, se rindió y llevó el edredón sucio a la tintorería, de camino a ver al médico nuevamente. El dormitorio había estado aireándose toda la tarde. Con suerte, Steve no olería el olor enfermizo. Steve se sorprendió al ver a su esposa esa noche cuando llegó a casa. Cindy le contó sobre Rufus ensuciando la cama con patas embarradas. Había estado tan enojada que no estaba mirando y tropezó nuevamente. El médico dijo que tenía la nariz rota y una leve conmoción cerebral. Estaba haciendo preguntas directas sobre si estaba siendo maltratada en casa. Ella lo negó, por supuesto. No estaba segura de si el médico le creía. Steve frunció el ceño a Rufus, pero le costaba creer su historia. Rufus nunca se había comportado así antes. Debe haber una explicación, pero Cindy estaba de tan mal humor que no se atrevió a presionar por más detalles. Tampoco Steve discutió, cuando Cindy anunció fríamente que él y ese maldito perro podían dormir en el sofá. Ella iba a dormir sola esta noche. Podría haberla ignorado, era su casa antes de que se casaran y aún estaba a su nombre. Sin embargo, dada su estado de ánimo enojado, Steve pensó que el perro y él estaban en una mejor situación con el sofá. Se levantó temprano y se fue al día siguiente, sin querer encontrarse con ella. Algo estaba mal, no estaba seguro de qué. Cindy estaba en la aplicación antes de terminar su primera taza de café. No iba a permitir que ese maldito perro ganara esta batalla. Cuando sonó el timbre, un rato después, abrió la puerta, y sin decir una palabra, agarró a su amante de la mano y lo arrastró al dormitorio. Cerrando la puerta por completo, estaba satisfecha de que ella y su compañero del día estuvieran solos. Rufus yacía con la cabeza apoyada en sus patas, observando con atención la puerta cerrada, escuchando los ruidos que comenzaban dentro de la habitación. No tenía idea de lo que estaba haciendo mal. Nunca había conocido a tanta gente que no le gustara, siempre había sido tan amigable. Esto nunca le había sucedido y no sabía cómo explicarlo. Le golpeó con fuerza, por supuesto, ¿cómo pudo ser tan estúpido como para olvidar la cortesía básica? Era su culpa por completo. Estaba tan emocionado por conocer a los invitados de Cindy, que las buenas maneras cotidianas pasaron por alto.
Decidido a arreglar las cosas, Rufus bajó la palanca de la puerta con la pata y empujó la puerta con el hocico. Cindy estaba arriba, arqueando la espalda, con los ojos cerrados, todo mientras sus caderas se movían hacia arriba y hacia abajo. Su invitado estaba acostado allí, con la boca ligeramente abierta, los ojos cerrados, tarareando de deleite. Rufus saltó a la cama y se colocó sobre el invitado. Los perros siempre se saludan oliéndose el trasero como cortesía. Rufus había olvidado esas simples reglas de cortesía. ¿Su culpa? Dejaría que el invitado olfateara un poco y luego lo olfatearía de vuelta. Podrían ser grandes amigos después. Sabiendo que los humanos tienen un sentido del olfato muy pobre, se agachó y frotó su trasero fuertemente contra la nariz de su invitado, asegurándose de que recibiera una buena dosis de sus glándulas de olor. Encontrándose cara a cara con Cindy, quería disculparse por sus muchos descuidos con sus amigos, y le dio una larga lamida húmeda en la cara para decir lo siento. Los ojos de Cindy se abrieron de par en par, gritó de shock al encontrarse nariz a nariz con Rufus. Sus reflejos se activaron, y sin pensarlo, se tambaleó hacia atrás, cayendo al final de la cama, golpeándose la cabeza dolorosamente contra el suelo. Había un rugido de incredulidad debajo de Rufus, que le encogió los testículos cuando su invitado se levantó de golpe, lanzando a Rufus fuera de la cama justo encima de Cindy. Sus uñas le hicieron largos arañazos por todo el cuerpo, cuando sus patas intentaban apartarse de ella. Con su nuevo invitado haciendo ruidos fuertes y groseros, y Cindy llorando de dolor, Rufus huyó de la habitación. Encontró un lugar para acostarse junto al árbol donde un rayo de sol calentaba el suelo. Increíble, ¿dónde encontraba a esta gente?, se preguntaba. Ya no estaba dispuesto a hacer ningún intento de ser amigable. Hubo un largo periodo de gritos y chillidos entre los dos en el interior, antes de que escuchara el portazo de la puerta principal. Un coche arrancó y con los neumáticos humeantes, se fue chirriando por la calle. Cindy continuó gritando, golpeando y haciendo ruido mientras caminaba por la casa. Era obvio para el que estaba enojada, aunque no tenía ni idea de por qué. Finalmente, escuchó el portazo de la puerta del dormitorio y las cosas se tranquilizaron. Steve llegó tarde esa noche. Sintiéndose un poco indeseado, había ido con amigos al bar. Con la puerta del dormitorio firmemente cerrada, se acostó con Rufus en el sofá de nuevo. Se levantó y se fue temprano de nuevo a la mañana siguiente. Una Cindy muy enojada estaba despierta. De ninguna manera ese maldito perro iba a ganar esta guerra. Ningún perro maldito iba a hacerla parecer una tonta de nuevo. Deslizó hacia la derecha en su aplicación para encontrar un hombre disponible y lo invitó. Cuando sonó el timbre, lo arrastró de la mano al dormitorio sin decir una palabra. Mujer desesperada, pensó él, su tipo favorito. Ella se dirigió al final del tocador y le dije, dame una mano para bloquear la puerta. ¿Qué?, respondió él, obteniendo su primera buena mirada a ella. Él observó su apariencia. Sus ojos estaban amoratados, su nariz hinchada parecía rota. Las puntadas en su frente estaban delineadas por numerosos moretones alrededor de su cara, brazos y cuello. Eso definitivamente era un dedo roto. Pensó que veía arañazos en su pecho bajo su camisón. El perro, dijo ella, ese maldito perro es malvado. ¿El perro?, preguntó el vacilante. Estaba volviéndose más loca. Eran esas luces de locura bailando en sus ojos, las alarmas de advertencia se estaban activando. Realmente debería salir corriendo. Finalmente, se encogió de hombros, el deseo superando el sentido común. Juntos empujaron la cómoda hasta que la puerta quedó bloqueada. Aún así, mientras ella se quitaba el camisón, él hizo un espectáculo de bajar la sábana superior, esponjar las almohadas y actuar como si estuviera dando la vuelta a la cama, para asegurarse de que las sábanas inferiores estuvieran bien ajustadas. Honestamente, él pasaba disimuladamente los dedos bajo el colchón, revisando en busca de cuchillos, pistolas y tijeras. Sintiéndose tranquilizado a pesar de la confirmación de los largos y dolorosos arañazos en su cuerpo, la tomó entre sus brazos y se pusieron manos a la obra. Rufus olfateó los zapatos del hombre. Olían bien, pero estaba enojado por la continua falta de amabilidad de sus nuevos amigos. Estar excluido era lo más bajo. ¿Debería hacerlo? El nuevo amigo de Cindy resultó ser bastante bueno en la cama. Un par de horas más tarde, estaban relajándose en la cama. Finalmente, había conseguido lo que quería. Lo escoltó hasta la puerta donde se quedaron boquiabiertos. Charcos brillantes de líquido llenaban sus zapatos. El exceso de orina amarilla se acumulaba a su alrededor contando la historia de un perro enojado. Estos son mocasines de cuero de Salvatore Ferragamo, cosidos a mano, que cuestan $800, gruñó él. Fue todo lo que pudo decir ella. Él abrió de golpe la puerta y salió a la carrera descalzo, gritando a voz en cuello que el infierno se congelaría antes de que volviera a acostarse con esa loca. Ella observó horrorizada cómo los vecinos ocupados en el jardín, paseando perros y lavando autos, se detuvieron para presenciar el espectáculo de su humillación instantánea.
¿Cómo iba a lidiar con esto?, se preguntó, mientras el coche de su amante enviaba humo negro al cielo cuando se marchaba a toda velocidad. No había manera de que esto no llegara a Steve. No había manera de que los vecinos no supieran de qué se trataban los derrapes anteriores. ¿Descubierta? Necesitaba un plan. De alguna manera tenía que llegar a Steve y hacer que creyera que era otra cosa. Pensó mucho y pronto tuvo una idea. Le diría que era un vendedor ambulante que se enfureció, cuando ella le dijo que se fuera a la mierda, y se comportó así delante de los vecinos. El imbécil lo había hecho solo para vengarse de ella, eso era. Podría escapar de esto. Quizás sobrevivir para usar otra vez la aplicación de citas. Sería muy amable cuando él llegara a casa y le prepararía su comida favorita, luego lo seduciría. Confesaría mientras estuviera a punto de llegar al clímax. Ese era el mejor momento para llegar a un hombre, cuando su cerebro cambia de la cabeza a su miembro y poco más importa. Le dio escalofríos pensar en seducir a su esposo también. Nunca había tenido a dos hombres en el mismo día y parecía bastante tabú, por eso la idea ya le gustaba. Rufus se quedó afuera el resto del día, negándose a entrar, incluso cuando Steve llegó a casa. Steve estaba asombrado de encontrar a una mujer diferente esperándolo, una mujer que le recordaba a su esposa. Una buena cena junto con unas copas de vino y un poco de juego previo, y pronto estaban persiguiéndose por toda la casa. Rufus escuchó todo esto mientras ocurría, no estaba feliz. Algo había sucedido, pero no sabía cómo decírselo a Steve. Escuchó que la acción se trasladaba al dormitorio, y curioso, se aventuró y husmeó por la puerta del dormitorio. Cindy estaba haciendo un baile, por lo que Steve se quedó helado de sorpresa, con la boca abierta, cuando ella dejó caer la última prenda de vestir y su cuerpo marcado por la batalla quedó al descubierto. Cindy maldijo suavemente, al darse cuenta de que debería haber apagado las luces o vendado los ojos de Steve. ¡Mierda! Rufus se abrió paso oliendo algo, el olor era repugnante. Su nariz lo llevó hacia la entrepierna de Cindy y gruñó, sus labios pulsaban alrededor de sus colmillos expuestos. Podía olerlo, semilla mala, enfermo, dentro de ella, de donde había salido. Cindy retrocedió, sus manos cubriendo instintivamente la zona. ¿Por qué está haciendo eso?, exigió Steve. No lo sé. No solo estaba en Cindy, Rufus podía oler la semilla mala por todas partes. Saltó al lado de la cama y tiró de la sábana hacia abajo, exponiendo más de eso, pero ahora seco. Steve sabía que no habían tenido relaciones sexuales. Cindy, su voz cuestionaba. Rufus corrió al armario y volcó la cesta de la ropa sucia. Revolviendo la ropa encontró lo que su nariz le decía que estaba escondido allí. Arrastró las bragas de Cindy y las dejó caer delante de Steve. Semilla mala, intentó decirle a Steve. Estaba enferma, podía olerlo. Steve las recogió, inspeccionando, antes de soltarlas y enfrentarse a su esposa. Sal de aquí. Steve, yo. Sal de aquí. ¿Yo? Sal de mi casa, Cindy, esta es mi casa, vete. Puedes empacar una maleta y hacer que tu abogado se comunique conmigo para recuperar el resto de tus cosas. Pero, vete ahora. Derrotada, sacó una pequeña maleta y empacó algunas cosas, antes de dirigirse hacia la puerta. Rufus se quedó con Steve, reconfortándolo mientras lloraba. Balbuceaba tonterías y bebía muchos vasos de líquido marrón de una botella grande. Finalmente, se derrumbó en el sofá y comenzó a roncar. Necesitando hacer sus necesidades, Rufus se dejó salir al patio trasero. Inhaló profundamente el aire y se preguntó si sus amigos todavía estaban cerca, luego olió. Anne, su amiga caniche y amante, ella estaba en celo de nuevo. Bueno, solo había tanto que el código de los perros Bros podía hacer por Steve. Con su hembra favorita en celo, él saltó la valla y se fue. Se dejó entrar en la casa de Anne, ella lo estaba esperando. Su dueño había instalado las mismas manijas de puertas que Steve tenía. Rufus y Anne tenían 3 camadas de cachorros a su crédito. Su dueño no podía entender cómo seguía quedando preñada estando encerrada dentro de la casa. No importaba, desaparecieron en el sótano donde no se les podía escuchar. Agotado, regresó a casa al amanecer. Estaba tan cansado que apenas saltó la valla. Steve todavía estaba fuera de combate, roncando y babeando sobre el sofá. Rufus se instaló junto al sofá y se acostó exhausto. Mientras se quedaba dormido, se le ocurrió, quizás si hubiera hecho el esfuerzo de ayudar a Cindy a encontrar un amante para ocuparse. Un buen amante para mantenerla feliz, satisfecha y fuera de problemas todo el tiempo. Exactamente como Anne hacía por él. ¿Por qué Cindy no había pensado en algo tan simple? Humanos estúpidos. Nuevamente una historia graciosa, pero con algo de infidelidad y venganza hasta cierto punto. No por parte del esposo, pero sí de parte del canino que se encargó de atender muy bien a todas sus citas. Algunos dirán que lo hizo porque solo quería ser amistoso. Yo elijo creer porque realmente le gustaba su gran hacedor de huesos. Si te ha gustado la historia, ya sabes lo que tienes que hacer con los me gusta y los comentarios.
Y si todavía no estás suscrito, no esperes más para hacerlo.